Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda que ocurrió este verano pasado en Biel, en Suiza, en el torneo de Biel. Es el 54 o la 54 edición, por lo tanto un torneo con bastante solera. Os enseño la clasificación, ya que solo son 8 grandes maestros la que lo jugaban, y bueno, pues hay un poquito de todo salpicado, pero con muy buen nivel. No trajimos partidas de dicho torneo, ya que estábamos cubriendo la Copa del Mundo, que también pues fue súper interesante y que, si recordáis, ganó Jean-Christophe Duda y en segunda posición Fabiano Caruana, y los dos pues pasan a jugar el Candidatos, que se juega este año en Madrid en junio. Gatakamsky ganó dicho torneo, Kirill Alexenko en segunda posición y Nihal Sarin, uno de nuestros protagonistas, en tercera posición. Boris Gelfand, Maxim Vasilagraf con un discreto quinto lugar, el joven gran maestro alemán Vicent Keimer, Alan Pichot. Os dejaré también alguna partida de Alan Pichot que he traído previamente al canal, buenísimas, con un sacrificio, creo que era con Firuza, también tremendo. Y bueno, en última posición Noel Studer. El tema es que se llama triatlón a este torneo, ya que juegan en torno a una semana o 10 días y juegan los 3 ritmos quizás más fuertes, o que se pueden jugar, y los juegan en diferentes días, ¿no? Se juega a ritmo clásico, varias partidas, también a ritmo rápido y a ritmo blitz. En bala ahí no llegan. Muy interesante el torneo. Veremos este año, en caso de que no haya algo mayor, pues podemos traer partidas del mismo, y vamos a traer una partida fantástica. D4 por parte de Noel Studer, a lo que se contesta por parte de Nihal Sarin con caballo F6 y más jugadas. C4, E6, y bueno, si caballo C3, alfil B4, defensa ninzo-india, quizás A3 lo puede evitar en esta posición, o caballo F3, que se conoce como una anti-ninzo-india, ¿no? En caso de no hacer este movimiento, caballo F3 y jugar G3, apertura catalana, que por transposición vamos a llegar a ella en poquitas jugadas, gambito de dama declinado con D5, cogiendo centro, y tras G3, pues ahí estamos en esa catalana. Tras estos movimientos, pues jugadas para enrocar, ambos jugadores lo hacen en las próximas jugadas, y todo muy jugado, ¿no? Tras estos movimientos se aprovecha para ganar este peón y dama C2 atacándolo. La partida continúa con B5, podríamos pensar en A6, es el movimiento o la jugada más jugada tras dama C2, y el tema se pretende no defender C4 con B5, ya que no da tiempo, pero tampoco las blancas pueden capturar directamente, ya que B5 gana un tiempo sobre la dama, se libera la casilla de B7, la dama se puede retirar a B3 o C2, y las negras han resuelto uno de sus problemas mayores que tienen en la catalana, y es el desarrollo en el flanco de dama, y sobre todo de su alfil de casillas blancas, que choca contra la estructura, y normalmente, bueno, pues el alfil blanco en G2 suele ser muy potente, y hay ideas por parte de las blancas en algún momento de caballo G5, caballo E5, bueno, con mucho ataque. De hecho, en esta posición, si no se juega dama por C4 y aquí tras A6, siguiendo esta línea hipotética, se juega A4, las negras hacer un movimiento como B5 ya es algo dudoso, ¿no? Ya que, bueno, pues viene esta captura, el peón de A6 no debería capturar, ya que podría caer la torre, que está indefensa, y además existe caballo G5, se abre, como decíamos, la diagonal, y las negras pues ya están sufriendo en esta posición. Quizás pueden aguantar de momento con C6. Un movimiento que no deben de hacer es caballo D5, que aunque es verdad que, bueno, pues no hay diagonal, el tema es que te estás dejando mate en H7 con la dama gracias al caballo en G5. Otra línea podría ser por parte de las blancas interesante, caballo E5, por lo tanto caballo D5 ahora es posible, ya que no hay temas de mate en H7, pero el tema es que, bueno, pues tras esta captura nuevamente las negras están sin poder capturar, al menos de momento, y tienen una partida pues algo incómoda, ¿no? Por lo tanto, esta es una opción. Se juega B5 también por parte de Nihal Sarin, otra opción, bueno, pues jugable lógicamente, y aquí A4, bueno, pues peleando contra este principio de desarrollo que hacen las piezas negras. Capturar por parte de las negras deja peones pues doblados, con
una estructura malísima, B4 es el mejor movimiento y nuevamente C4 es capturable, pero no con la dama directamente, ya que ayuda a las piezas negras a jugar a la fila 6 y nuevamente pues empiezan a desarrollar piezas y a ganar tiempos y bueno, pues esto no interesa para nada, ¿no? La partida continúa con caballo D2, se va a recapturar en C4 ya que el alfil ahora sí en la partida pues toca la torre de A8 y aquí Nihal Sarin para evitarlo juega precisamente caballo D5, caballo por C4 y tras estos movimientos y golpeando en el centro C5, D por C5 por parte de Studer, a lo que se contesta con alfil A6. Se podría quizás capturar el peón, o al menos el alfil lo está atacando, decide desarrollar pieza y tras estos movimientos la partida continúa con caballo E3. Tocando el caballo de 5, esta captura pues es imposible, ya que además de abrir la diagonal, primero se puede capturar desarrollando. El tema es que si caballo de 7 en la posición, se gana la calidad, pero es incluso más fuerte C6, ganando un tiempo sobre el caballo. Y bueno, pues llevarlo a B8 sería C7, dando un doble apoyado por la dama en C2 y ganando pues más fácilmente quizás. Y si caballo B6 retirándose, pues C7 se puede jugar. Hay varias líneas, por seguir rápidamente una de ellas, si dama C8 se puede cambiar material, ganar la calidad y con ello prácticamente la partida, ¿no? A5 tampoco se puede capturar en A5, no se debería, ya que tras torre por A5 pues es muy fuerte y tiene una torre, las piezas blancas pues muy activa y tienen un juego muy sencillo, ¿no? El caballo no puede salir o debe salir por D2 en algún momento, quizás habría que hacer algo con este peón. Las torres se pueden traer al centro y bueno, tienen un peón pasadísimo muy pasado, ¿no? Y controlado, defendido. Bueno, el tema es que tras caballo E3 por parte de Studer, Sarin sigue desarrollando, juega caballo D7 y tras estos movimientos caballo por D5, peón por y C6 por parte de Studer, bueno, pues reforzando o tocando el caballo de D7 y además bueno, pues poniendo el peón todavía más cerca de la coronación. Si alfil por E5, que lo podríamos ver muy rápidamente por D5, perdón, ya que hay partidas sobre esta línea que es una auténtica maravilla, la línea podría continuar con torre C8, ¿no? Retirándose del ataque. Posteriormente C6, ya que había mucho ataque por parte de las negras en el punto de C5, se ataca al caballo, pero hay una clavada sobre la dama. Por lo tanto, caballo E5, no obstante, y tras estos movimientos, torre D1 con la idea de dar una descubierta y ganar la dama en la siguiente jugada. Se puede, además, obviar ese movimiento, jugar caballo por C6 y alfil por F7 jaque, torre por F7 y tras torre por D8 con la torre no puedes capturar ya que te cae el caballo de C6, alfil por y seguir con estas jugadas que si miramos en las bases de datos había una partida con el Nihal Sarin jugándola este año pasado y además ganó, queda un poquito descuadrado ahora esta partida que ganó con piezas negras con muchísimo ataque y como vemos sin dama en el tablero, las negras con las piezas blancas con su dama y se la ganó a Tabatabatei, que además también traje alguna partida de esa Copa del Mundo del año pasado. El tema es que en esta línea, bueno, pues hay diferencia de material, pero bueno, por continuar un poquito, el mejor movimiento es alfil E3 a caballo D4, dando esa descubierta o ese doble ataque por parte de las negras, caballo por E2 jaque y lo mejor que tienen las blancas aquí es hacer tablas tras estos movimientos, con movimientos de repetición. Si van buscando tras este último jaque o el primero rey H3, bueno, se complica bastante la partida, ya que tras alfil F3, si la dama se retira de la primera, hay mate con el caballo en G1. El rey no puede escapar por H4 debido al alfil de casillas negras y si queremos mantener la dama en la primera, caballo G1 es una opción dando jaque, pero también torre F5 es muy fuerte, ¿no? Se está dando mate en una jugada, G4 salva un poquito los muebles, pero las piezas negras tienen un ataque contundente, como veíamos en esa línea que estaba ahí el Nihal Sarin y que podemos mirar a traer más en otro día, ¿no? Por lo tanto, no es buena opción, volviendo a la partida, esta captura por parte de Studer, él lo entiende así y a buen criterio juega C6, la partida sigue muy igualada, tocando al caballo
y no se mueve y Nihal Sarin juega torre C8, ¿no? El peón queda clavado y tras estos movimientos alfil F4, como vemos las piezas blancas a falta del alfil blanco, bueno, pues tienen bastante fuerza en la posición, ¿no? El peón de C6 de momento está atacado una vez, defendido, y el alfil de casillas negras, pues bueno, es prometedor. Tras estas jugadas caballo C5 por parte de Nihal Sarin, el peón de C6 queda bloqueado e indefenso y tras estos movimientos se juega torre D1. Por lo tanto, Studer va a por este peón también aislado que tienen las piezas negras, se decide adelantar y al adelantarlo el alfil de G2 defiende en C6 y ambos alfiles ahora sí que están muy fuertes en la posición. Tras estos movimientos, si miramos en las bases de datos, hay partidas, como podemos ver, hay más partidas de Nihal Sarin, las 3 primeras, y también más abajo está Parham Makhlovalov y Boris Gelfand contra Daniel Bogdan. Si recordáis, trajimos alguna partida de este joven gran maestro rumano el año pasado en el torneo que se jugó en Rumania, en Bucarest, en la capital. Bueno, volvemos a la partida. También había alguna partida entre Carlsen y Dean Liren, hasta 2 o 3 movimientos con esta línea. Por lo tanto, se juega bastante en la élite y tras estas jugadas Studer cuenta con peón de más y lo que juega es caballo de 2, ya que como vemos el control también por parte de los peones de Nihal Sarin pues son bastante fuertes, al menos bueno, pues no permitiendo caballo A3, C3, caballo D2 conectando las torres, pero se deja el peón de E2 y esto lo aprovecha Nihal Sarin para recuperar su peón y de momento pues el alfil no está atacado, no por mucho tiempo, ya que tras caballo B3 la partida continúa con D3. Podríamos pensar en ganar la calidad, pero rápidamente si vemos esta línea pues todo quedaría bastante igualado. El peón está bastante atacado por caballo y torre, se puede jugar D3 para mantener una defensa por parte de la dama y aquí el caballo, al tener también control sobre dicho peón, dama C4. Tras cambio de caballos en B3, bueno, pues este peón va a caer y aunque las piezas negras tienen calidad de más, las blancas a cambio podríamos hacer el movimiento, se puede jugar alfil C5 y a dama por D3, pues la partida está muy igualada, ¿no? Hay calidad para las negras, pero a cambio, si contamos material, había un peón pasado pues bastante bien defendido y los alfiles muy potentes. Bueno, esto no es la idea de Nihal Sarin, capturar, sí jugar D3, defiende el alfil, ataca la dama y tras dama C4 este movimiento es muy interesante. Caballo por B3, dama por B3 y la dama que tenía más presencia o más centro en esta posición se ha retirado, no controla C5 y Sarin aprovecha para jugarlo directamente. Activa su alfil de casillas negras y tras estos movimientos la partida ahora sí continúa con torre D2 ya que el ataque existía y bueno, pues decide retirar dicha torre. La partida continúa con la activación de la última pieza por parte de Sarin. Tras estos movimientos alfil de 5, como vemos alfil y dama, mírale el punto de F7 ya que la torre no se encuentra en F8 y se defiende por parte de Nihal Sarin con dama F6. Dama C4 en la posición y tras estos movimientos nuevamente, por cierto, trayendo la dama pues a esa casilla en la que estaba antes y en estos momentos es cuando viene la magia. Y bueno, pues, ¿qué pueden hacer aquí las piezas negras? La posición en cuanto al material es igualada, ambos tienen peones pasados, quizás el de Nihal Sarin, pues bueno, está muy bien defendido por el alfil en E2, pero este tampoco está cojo, ¿no? Está defendido por parte del peón. Pues es donde va a atacar Nihal Sarin jugando torre por C6, ya que entregando la calidad y ganando ese peón, tras estos movimientos, dama por C6, como vemos la dama y al no existir alfil ha quedado indefensa, por lo tanto si juegan las negras, alfil por F2, jaque y se gana la dama. El problema y quizás error de cálculo de Nihal Sarin es que el movimiento que tienen que hacer ahora son las piezas blancas y bueno, pues tienen varias opciones. Traer la dama B5, jugar B3 defendiendo a la dama o torre C1 como pasa en la partida. Por lo tanto, alfil F2
Como vemos, pues ya no es una opción, lo ponemos en rojo, ya que, bueno, pues tras la captura la dama se cambiarían damas, ¿no? La dama, como vemos en C4, está defendida. El tema es que tras estos movimientos, pues Nihal Sarin había visto un poquito más allá y hay un movimiento que, bueno, pues Noel Studer abandona tras el mismo. Además, es un movimiento muy tranquilo, muy bonito y, bueno, pues es una auténtica maravilla y con esto se termina la partida tras 25 jugadas. Por lo tanto, se puede considerar miniatura. El tema es que Nihal Sarin hace esta jugada que es alfil F1. Fantástica jugada, ya que las blancas o lo que está amenazando Nihal Sarin es mate con la dama en G2. Como vemos, el rey no tiene escape, no tiene movimientos y en caso de jugar rey por F1, mate con la dama en H1, como vemos tanto el peón como la torre pues controlan la casilla de escape del rey en E2 y en caso de capturar el alfil, ya que te están dando mate con la torre, ahora sí que existiría alfil por F2. La torre en C1 ya no existe para defender a la dama y tras alfil por F2, jaque, da igual cómo captures. Bueno, pues con el rey, por ejemplo, dama por C4 y si contamos material, pues son dama por 2 torres, las piezas negras cuentan con calidad de más y también con un par de peones, ¿no? Este peón lo ponemos en verde y este de 3, por lo tanto, una posición completamente ganadora. Permitidme hacerlo otra vez, ya que menuda trampa había montado, lo hacemos muy rápidamente. Torre por C6, entregando la calidad. A Studer le engaña pensando que su idea es alfil por F2 para ganar la dama, se defiende la dama con la torre, por cierto, es este el movimiento que no vale, tampoco B3 era suficiente para aguantar la partida y el único para seguir con igualdad era dama B5. Y aunque aquí las piezas negras habían entregado la calidad, a cambio las blancas habían perdido ese peón pasado que tienen tan importante y quizás se tiene que devolver la calidad capturando en E2. Sería otra partida y tras estos movimientos fantástico alfil F1 tras jugarse, perdón, torre C1, que ya es un error por lo que hemos visto. Fantástico este alfil F1 para dar mate y en caso de capturar, como decimos, dama H1 es mate y si torre por F1 pues evita el mate pero no la captura de la dama tras alfil por F2. Fantástico nuevamente Nihal Sarin y por mi parte nada más. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.